Estamos iniciando acciones legales contra la señora Meghan Markle. Sus alegaciones televisadas, en particular la entrevista con Oprah, han causado un daño indebido a la familia real. Una disculpa ya no es suficiente. El asunto procederá ahora a través del bolígrafo. Tocó el papel solo unos segundos, pero la decisión que registró cambiaría a la familia real para siempre. Dentro de una sala sellada en el Palacio de Buckingham, el rey Carlos firmó una orden sin precedentes, despojando permanentemente a Meghan del título de duquesa de Sussex. No hubo ceremonia, ni advertencia pública, ni oportunidad de negociación. Para cuando el documento salió del escritorio del rey, uno de los conflictos reales más amargos de la era moderna había llegado a su punto de quiebre. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Carlos permaneció sentado después de la firma, mirando el párrafo final como si las palabras pudieran cambiar. La orden era un mandato emitido bajo la autoridad del soberano, lo que significaba que llevaba la decisión a los registros y al uso real. Hizo más que eliminar un título. Cortó uno de los últimos vínculos visibles de Meghan con la institución que había dejado atrás y le arrebató un nombre que tenía influencia mucho más allá de Gran Bretaña. El rey leyó las líneas 2 veces, luego colocó ambas manos planas sobre el escritorio. Sabía que la decisión heriría a Harry, quizás de forma irreparable, pero la vacilación conllevaba su propio peligro. Cada retraso hacía que la corona pareciera insegura. Cada compromiso debilitaba el límite entre el deber real y la ambición privada, y cada uso público de la identidad de Sussex mantenía vivo el conflicto. El silencio se apretó alrededor de la sala. Solo un pequeño círculo sabía de la existencia del documento, e incluso las altas figuras del palacio habían sido mantenidas al margen hasta que la firma estuviera completa. Charles había insistido en el secreto porque una filtración podría desencadenar presión, negociación o un intento de reformular la decisión antes de que fuera definitiva. Quería que la responsabilidad recayera solo en él. Una segunda disposición hizo que la orden fuera aún más severa. Harry y Meghan se enfrentarían a nuevas limitaciones sobre cómo podrían presentar su conexión real en futuras entrevistas, proyectos comerciales, campañas benéficas y apariciones públicas. Las garras no solo miraban hacia atrás. Fue diseñado para controlar lo que vendría después. Charles cerró la carpeta, se quitó las gafas y exhaló. «Está hecho», dijo. El asistente junto a la puerta dio un paso al frente, aceptó el documento y se marchó sin decir una palabra más. La pesada puerta se cerró tras él, convirtiendo la resolución privada en una acción irreversible. Al otro lado del Atlántico, Meghan creía que el título seguía siendo suyo. No tenía idea de que una firma había cambiado el lenguaje de cada anuncio futuro, cada referencia y cada batalla pública que aún estaba por venir. Pero antes de que la noticia llegara a California, las personas más cercanas a la decisión se verían obligadas a confrontar lo que ese título había significado y lo que su eliminación podría destruir. Detrás del lenguaje constitucional y los sellos reales se encontraban 3 personas atrapadas en una herida familiar que nunca había sanado. Charles veía una monarquía bajo ataque. Meghan veía un título que creía haber ganado a través del sacrificio. Harry veía el último símbolo de la vida que una vez compartió con su familia. La orden sonaba formal, pero su verdadero significado era dolorosamente humano. Un padre había elegido la corona. Una esposa enfrentaba la humillación pública y un hijo estaba a punto de sentirse abandonado de nuevo. Carlos sintió el peso de ambos roles presionándolo. Como soberano, era responsable de proteger la credibilidad de la monarquía y asegurar que el estatus real no pudiera separarse para siempre del deber real. Como padre, entendía que quitarle el título a Meghan podría destruir lo que quedaba de su vínculo con Harry. La designación de Sussex era más que un nombre. Era una identidad real otorgada a través del matrimonio, que conllevaba reconocimiento público, influencia y una conexión duradera con la institución que la pareja había dejado atrás. Harry recibió la advertencia antes de que llegara el mensaje oficial. Un antiguo cortesano, hablando a través de una llamada privada encriptada, le dijo que la orden había ido más allá de la discusión. El duque se aferró al borde de una mesa cercana y formuló la única pregunta que importaba. «¿Lo ha firmado?».
El silencio al otro lado respondió primero. Cuando llegó la confirmación, bajó la cabeza y no dijo nada. Meghan entró momentos después y se detuvo al ver el rostro de su marido. Supo al instante que algo irreversible había sucedido. La incredulidad cruzó su expresión, pero rápidamente se endureció en control. Pidió ver cada palabra de la comunicación del palacio, luego leyó las primeras líneas sin sentarse. Para ella, la pérdida amenazaba más que el rango. Atacaba la identidad que había llevado a entrevistas, proyectos, apariciones públicas y una nueva vida construida lejos de Gran Bretaña. William no celebró. Durante una consulta documentada en el palacio, argumentó que los títulos reales no podían seguir siendo escudos contra las críticas mientras se usaban sin la responsabilidad que les daba sentido. El príncipe creía que la vacilación debilitaría la autoridad de la corona y crearía un peligroso ejemplo para el futuro. Aún así, sabía que Harry vería su posición no como cautela institucional, sino como otro acto de traición. Camila temía lo mismo. En una conversación privada registrada en un relato de la casa, advirtió a Charles que el público vería una firma, no los meses de presión detrás de ella. La reina consorte sabía que él cargaría con la culpa solo, a pesar de que asesores, funcionarios legales y familiares mayores habían dado forma a la decisión. Harry sintió que la orden iba dirigida a él tanto como a Meghan. Para el duque, su padre había elegido la supervivencia institucional sobre la reconciliación. Pero la firma no fue el verdadero comienzo. Semanas antes, una grabación confidencial de una reunión privada de la realeza había llegado al rey, y lo que contenía hacía imposible la demora. Cada crisis real tiene un momento que luego parece inevitable. El instante en que el resentimiento privado se convierte en una acción irreversible. Para Carlos, ese momento llegó durante una recepción confidencial en el castillo de Windsor, donde invitados cuidadosamente seleccionados se reunieron bajo estrictas instrucciones de que nada de lo discutido se haría público. Sin embargo, antes de la medianoche, una confrontación que involucró a Meghan, Harry y un alto representante del palacio transformó años de tensión en algo mucho más peligroso. Lo que sucedió dentro de esa sala se convirtió en el detonante directo de la orden firmada semanas después. Carlos había permitido que la tensión se prolongara durante años porque aún creía que el silencio podría proteger un camino de regreso a su hijo. Los funcionarios del palacio habían soportado entrevistas, proyectos comerciales y críticas repetidas, esperando que la moderación evitara otra guerra pública. La recepción de Windsor estaba destinada a poner a prueba esa esperanza. Fue una reunión privada de reconciliación, es decir, un encuentro cerrado diseñado para resolver conflictos familiares sin cámaras, declaraciones o presiones externas. Se entregaron los teléfonos. Los asistentes permanecieron fuera de la sala principal, y se recordó a cada invitado que la conversación sería confidencial. Meghan cambió la atmósfera con una frase. Durante una discusión sobre futuros trabajos públicos, declaró que la duquesa de Sussex seguiría siendo su identidad global permanente, sin importar las objeciones del palacio, los deberes reales o las nuevas restricciones. Un alto cortesano respondió con calma que el título provenía de la corona y no podía existir más allá de la autoridad que lo otorgó. Ella empujó su silla, miró directamente a Carlos y respondió que el nombre ahora le pertenecía en su vida pública y no podía ser simplemente retirado. Harry se movió antes de que nadie pudiera responder. Se interpuso entre su esposa y el cortesano, acusando al palacio de intentar borrar a su familia mientras fingía buscar la paz. Su voz se elevó. Meghan se negó a suavizar sus palabras. El duque repitió que el título representaba su matrimonio, sus hijos y el futuro que habían construido fuera de Gran Bretaña. En cuestión de momentos, la reunión diseñada para reparar la confianza se había desmoronado en el mismo conflicto que todos temían. Charles escuchó el intercambio de nuevo varios días después a través de una grabación confidencial de seguridad creada para documentar amenazas y proteger a los asistentes a la reunión. Detuvo el audio en la declaración de Meghan y se sentó solo durante varios minutos. El rey ya no veía la disputa como una confusión sobre el protocolo. Las honras reales eran distinciones otorgadas por el soberano, y sus palabras sonaban como un desafío directo a si el monarca conservaba el control sobre ellas. Otro descubrimiento endureció su determinación.
Un informe comercial documentado llegó al palacio mostrando planes para un importante proyecto internacional construido prominentemente alrededor del título de Sussex. El retraso ahora tenía una fecha límite. Una vez anunciado, cualquier intervención parecería retaliatoria y débil. Charles convocó a Harry antes de que la propuesta pudiera avanzar. Ofrecería un último compromiso, pero no a través de asesores ni cartas legales. La última oportunidad se desarrollaría cara a cara entre un padre herido y un hijo convencido de que el palacio ya lo había elegido a él por encima de la corona. Ningún ayudante se sentó entre ellos. Ninguna cámara esperaba afuera. Cuando Harry entró en el salón privado del rey, solo encontró a su padre, 2 vasos de agua intactos y la orden sin firmar, dentro de una carpeta oscura. Carlos lo había convocado para una última conversación antes de hacer la decisión permanente. Lo que siguió no fue una reunión real formal. Fue un choque entre un soberano defendiendo la institución y un hijo exigiendo que su esposa fuera tratada como familia en lugar de una amenaza. Carlos le pidió que se sentara, pero el duque permaneció de pie. Él ya sabía lo que contenía la carpeta. La orden era un mandato formal emitido bajo la autoridad del monarca, lo que significaba que podía cambiar cómo se reconocía y utilizaba el título de Meghan en la vida real oficial. El rey eligió sus palabras con cuidado. Dijo que la designación no podía seguir implicando autoridad real mientras la pareja rechazaba los deberes, los límites y la responsabilidad pública adjuntos a esa autoridad. La moderación de Harry se rompió casi de inmediato. Acusó a su padre de castigar a Meghan porque ella se había negado a permanecer en silencio. Dijo que el palacio había convertido cada desacuerdo en una prueba de lealtad y cada crítica en un ataque a la corona. Para él, esto no se trataba de reglas. Se trataba de humillación. Carlos respondió con una ira más contenida. Dijo que el problema no era el silencio, sino la rendición de cuentas. El dolor privado de la familia se había llevado repetidamente a entrevistas, declaraciones públicas y proyectos comerciales, sometiendo a la monarquía a una presión constante. El rey le recordó que cada título real conllevaba un peso institucional, y que ese peso no podía ser utilizado sin responsabilidad. Harry cogió la carpeta. Leyó la primera frase, y luego la dejó con tanta brusquedad que uno de los vasos de agua tembló sobre la mesa. El sonido cortó la sala. Exigió saber si la decisión ya estaba tomada. Carlos le dio una última opción. Meghan podía conservar una conexión social privada con el nombre de Sussex, pero tendría que dejar de usarlo comercialmente y en su marca pública informal. El compromiso preservaría un vínculo personal, separándolo de la autoridad real. Era estrecho, frágil y claramente definitivo. Harry lo rechazó. Argumentó que aceptar esos términos permitiría al palacio controlar la identidad de su esposa incluso después de haberse alejado de la vida real. Su voz volvió a subir, pero su padre no la igualó. Charles cerró la carpeta. Su límite llegó sin gritos. Le dijo a su hijo que la negativa lo dejaba sin una alternativa responsable. Las palabras resonaron con más fuerza porque se pronunciaron en voz tan baja. Harry caminó hacia la puerta, luego se giró como si una última frase pudiera salvarlos. No salió nada. La puerta se cerró y el rey permaneció junto a la orden sin firmar, sabiendo que la confrontación familiar había fracasado. Ahora la decisión pasaría a la maquinaria del poder real y a manos de quienes creían que la corona ya no podía permitirse la misericordia. La orden llevaba una firma, pero la presión detrás de ella provenía de todos los rincones del establishment real. Los asesores principales temían que el título de Sussex se hubiera convertido en una marca rival. Los funcionarios constitucionales temían que la ambigüedad continuada debilitara el control de la corona sobre sus propias distinciones. William vio una amenaza no resuelta para el futuro de la monarquía. Sin embargo, en medio de los argumentos legales y las advertencias estratégicas, se encontraba un Charles visiblemente cansado, obligado a decidir si proteger la institución requería sacrificar la última y frágil esperanza de paz con su hijo. William se detuvo fuera de la sala del consejo antes de que comenzara la reunión decisiva. Desplegó su discurso preparado, lo leyó una vez más, luego tachó una frase que temía sonara personalmente hostil hacia Meghan. El príncipe quería que la distinción siguiera siendo clara.
Un título real no era simplemente un apellido. Era un honor otorgado por el soberano que vinculaba a su titular con el servicio público y la reputación de la corona. Para él, el asunto era responsabilidad, no venganza. Las puertas cerradas enfocaron la presión. Asesores constitucionales, funcionarios de comunicaciones y altos cargos de la Casa Real habían elaborado una recomendación documentada, declarando que la incertidumbre indefinida no podía continuar. Cada entrevista o iniciativa de los Sussex corría el riesgo de sugerir aprobación real donde no existía. Eso importaba porque el público podría tener dificultades para separar la actividad comercial privada de la autoridad de la monarquía. Mientras que los futuros herederos podían heredar una institución incapaz de controlar su propia identidad, William eligió sus palabras cuidadosamente cuando llegó su turno. Dijo: las generaciones futuras no podían heredar una corona en la que las designaciones reales operaran independientemente del deber real. El futuro rey no pidió humillación. Pidió un límite lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la próxima crisis. Camila seguía inquieta. En una conversación privada grabada en una cuenta doméstica, le preguntó a Carlos si la eliminación permanente haría imposible la reconciliación. La reina consorte advirtió que una victoria institucional podría convertirse en una derrota familiar permanente. Él la escuchó, pero también sabía que el compromiso interminable ya había profundizado la herida. Un detalle más oscuro cambió entonces la discusión. El primer borrador solo proponía una suspensión temporal, pero los asesores habían revisado los planes para continuar las iniciativas internacionales construidas en torno a la identidad de los Sussex. Su conclusión fue contundente. Los límites temporales invitarían a disputas repetidas y permitirían que el conflicto regresara cada vez que apareciera un nuevo proyecto. Carlos escuchó mientras otros debatían sobre su familia en términos de riesgo, precedente y control. Luego levantó una mano y la sala quedó en silencio. El rey dijo que no se firmaría ningún documento a menos que la responsabilidad recayera abiertamente sobre él. Se añadió una segunda disposición. Las futuras comunicaciones del palacio ya no describirían a Meghan con la designación de duquesa, haciendo el cambio simbólico además de formal. La versión final se presentó a Charles mientras un equipo seguro del palacio preparaba notificaciones simultáneas para Harry, Meghan, la realeza de alto rango y las principales cadenas de televisión. Una vez añadida la firma, la estrategia se convirtió en realidad y en California, el primer mensaje llegó antes de que Meghan tuviera la menor oportunidad de prepararse. El mensaje llegó sin ceremonia. Meghan lo abrió esperando otro desacuerdo formal de Londres. Pero la primera línea la detuvo por completo. El título que había usado durante años ya no era suyo. No había ninguna restricción temporal, ningún periodo de revisión y ninguna invitación a negociar. Harry la observó leer en silencio mientras la incredulidad se endurecía en ira. El palacio no solo había desafiado su identidad pública. Había redibujado el límite entre ellos y la monarquía para siempre. Meghan se paró en el mostrador de la cocina y llegó a la cláusula de eliminación permanente. Se detuvo, regresó al principio del párrafo y lo leyó de nuevo más lentamente. La notificación oficial era una comunicación directa del palacio que confirmaba cómo la corona registraría y reconocería el cambio. Eso importaba porque la designación de duquesa aparecía en anuncios planificados, material benéfico, invitaciones formales y marca comercial. Eliminarla amenazaba tanto su posición pública como la estructura de proyectos ya preparados en torno a la identidad de los Sussex. El silencio se rompió con una pregunta. Meghan bajó el teléfono y miró a Harry. Él realmente lo firmó. Se apartó antes de que él pudiera responder. La redacción formal era humillante, pero la traición personal dolió más. Carlos no solo había aprobado una restricción. En su mente, él había elegido borrar la identidad que su propia familia le había dado una vez. Harry sintió que la ira se elevaba junto a la culpa. Su reunión fallida con el rey había cerrado la última vía de compromiso, y él lo sabía. El duque temía que su esposa ahora lo viera como impotente contra la misma institución de la que había prometido que podrían escapar. Quería culpar al palacio. Sin embargo, una parte de él entendía que su vacilación había ayudado a traer la crisis a su puerta. Meghan se negó a parecer derrotada.
Convocó a sus asesores más cercanos, colocó la comunicación en el centro de la mesa y les ordenó revisar cada línea antes de que se hiciera cualquier declaración pública. Su equipo pronto descubrió el daño más inmediato. Un importante proyecto mediático con la destacada marca de los ASICS estaba programado para ser anunciado en cuestión de días. El momento de la orden interrumpió el lanzamiento antes de que el mundo supiera siquiera que existía. La tensión aumentó cuando Meghan preguntó si Harry sabía que la eliminación permanente era posible. Esperó solo unos segundos antes de responder, pero esos segundos lo cambiaron todo. Ella reconoció la verdad en su silencio. Él sabía que el peligro era real y había protegido a Hope en lugar de advertirle. Por todo el palacio, las consecuencias se extendieron con la misma rapidez. El personal recibió nuevas instrucciones de nombres. Las páginas oficiales fueron alteradas y a los miembros de la realeza de alto rango se les dijo que permanecieran en silencio hasta que Carlos emitiera una declaración escrita. La comunicación del rey explicaría la decisión sin reabrir negociaciones. Meghan despidió a sus asesores y se quedó sola con Harry. Ninguno gritó, ninguno se defendió. La orden había abierto una herida dentro de su matrimonio, así como entre dos casas. Pero en la calma tras la ira, se enfrentaron a una elección más importante que cualquier título. Luchar de nuevo contra la monarquía o, finalmente, ir más allá. Horas después de que los asesores se marcharan, y todas las declaraciones públicas se pospusieran, Meghan y Harry se sentaron solos. No había funcionarios del palacio entre ellos. Ningún abogado moldeaba sus palabras. Sus teléfonos permanecieron en otra habitación, fuera del alcance de los titulares, advertencias y exigencias. La orden aún reposaba sobre la mesa, pero la lucha a su alrededor había cambiado. Ya no se trataba solo del protocolo de Carlos o del control real. Se trataba de en quienes se convertirían sin la identidad que habían defendido durante años. Harry se sentó frente a su esposa pasada la medianoche y esperó a que ella hablara. Meghan finalmente admitió que la remoción se sentía como un borrado público. El título había representado la vida a la que entró, los sacrificios que creía haber hecho, y la legitimidad que otros habían cuestionado desde el principio. Una designación real era más que una etiqueta social. Era una identidad formal conectada a la monarquía y reconocida a través de su uso oficial. Perderla significaba que cada aparición futura llevaría la prueba de que el palacio había retirado esa conexión. Meghan lo miró y pidió la verdad sin dudar. Harry confesó que la eliminación permanente había sido posible después de su última reunión con Charles. Sabía que el peligro era real, pero no podía obligarse a decirlo en voz alta. El duque se disculpó por permitir que la esperanza reemplazara la honestidad. Había querido creer que su padre daría un paso atrás. En cambio, su silencio la había dejado desprevenida. La ira se suavizó, pero el dolor no. Meghan admitió que otra larga guerra pública podría consumir a su familia y convertir cada herida privada en desprecio por los extraños. Harry respondió con una confesión más dura. Luchar contra el palacio lo había mantenido emocionalmente atado a la institución de la que afirmaba haber escapado. Cada ataque, cada defensa, cada entrevista lo devolvía hacia las mismas puertas de las que se había alejado. Meghan tomó la decisión que lo cambió todo. No lanzarían un desafío legal inmediato ni un contraataque mediático. Emitirían una declaración mesurada reconociendo la orden sin renunciar a su dignidad. La elección no fue el perdón. Fue el control. Harry abrió el borrador preparado y encontró una página llena de acusaciones contra Charles William y funcionarios del palacio. Leyó las primeras líneas, retiró la hoja y la rasgó por la mitad. El gesto puso fin a más de un párrafo. Señalaba que cada ofensa ya no se convertiría en otra batalla pública. Charles recibió una notificación privada a través de un mensaje seguro antes de que se publicara la declaración. El rey la leyó solo y cerró los ojos brevemente. Su moderación no había restaurado la confianza, pero había evitado que la crisis se volviera aún más destructiva. La declaración final apareció bajo sus nombres personales, despojada de lenguaje real y desafío abierto. Había comenzado un nuevo capítulo sin la identidad que una vez defendieron. Sin embargo,
Fuera de su hogar, el mundo ya estaba convirtiendo una firma real en un juicio global. Al amanecer en Londres, la orden real privada se había convertido en un argumento global. Las cadenas interrumpieron la programación habitual. Los corresponsales del palacio se reunieron bajo cielos grises. Los partidarios calificaron al rey de decidido, mientras que los críticos condenaron la acción como cruel y personal. Sin embargo, una imagen capturó la crisis con más fuerza que cualquier debate. La portada de un periódico con el retrato de Meghan bajo 4 enormes palabras. Ya no es duquesa. En una sola mañana, una herida familiar se había convertido en un juicio mundial sobre la monarquía, la identidad y el poder. Una multitud se reunió frente al Palacio de Buckingham alrededor de un puesto de periódicos que exhibía el rostro de Meghan con el título eliminado tachado en rojo. Algunas personas levantaron sus teléfonos, otras discutían abiertamente. La designación de duquesa no era simplemente una etiqueta social. Era una identidad real formal vinculada a la corona y reconocida a través del uso oficial. Su desaparición importaba porque demostraba que la orden había trascendido la ira privada y se había adentrado en la realidad pública. Una importante cadena de televisión lo calificó como la disputa de títulos reales más seria desde que Harry y Meghan dejaron sus funciones oficiales. El informe explicaba que la decisión redibujó permanentemente su relación con la monarquía. Los partidarios dijeron que Carlos finalmente había defendido los límites de la corona. Los críticos vieron algo más frío, una institución poderosa humillando a una mujer que ya se había alejado del servicio real. William observó la cobertura sin sonido. Su rostro se tensó al describir los comentaristas que él era una fuerza impulsora detrás de la decisión. El príncipe había abogado por la claridad, pero la firma pertenecía a su padre. Sabía que la ira pública rara vez respetaba esa diferencia, y temía que la historia profundizara la creencia de Harry de que su hermano había ayudado a cerrar las puertas del palacio para siempre. Camila cerró un periódico antes de que Carlos pudiera alcanzarlo. Le dijo que no leyera los ataques personales, pero el rey ya había visto los titulares, llamándolo desalmado, débil y vengativo. La reina consorte le recordó que la furia pública pasaría. Él respondió en voz baja que el juicio familiar podría no hacerlo. La declaración mesurada de Meghan y Harry cambió el tono porque no contenía acusaciones. Los locutores abandonaron las predicciones de guerra inmediata y comenzaron a preguntar si la pareja había elegido la independencia sobre la represalia. Su silencio negó a la crisis otra explosión. Sin embargo, también hizo que la acción del palacio pareciera aún más definitiva. Los registros digitales oficiales cambiaron en cuestión de horas. El título de Meghan desapareció de las referencias formales, las páginas públicas y las futuras guías de nomenclatura. La orden ya no era un documento abstracto encerrado en las oficinas reales. Se podía ver en cada línea alterada. Charles se acercó a una ventana del palacio y oyó voces lejanas de la multitud. No saludó. Entendió que cualquier gesto podía parecer una victoria, y esta decisión no había traído ninguna. El juicio público seguía dividido, pero la lucha privada había llegado a su etapa final. El título no regresaría. Cuando el ruido de los titulares se desvaneciera, la familia se enfrentaría a la consecuencia permanente y a la verdad emocional que ningún documento oficial podría ocultar. Aquí está la sección final escrita como una narrativa real dramatizada con la línea de cierre solicitada. La orden no produjo un ganador. Charles preservó la autoridad de la corona, pero perdió otra pieza de su relación con su hijo. Meghan perdió un título, pero obtuvo una separación final de la institución que la había definido y herido. Harry ya no podía fingir que la reconciliación restauraría la vida que había abandonado. Cuando los argumentos terminaron, el verdadero veredicto fue inconfundible. La monarquía había defendido sus límites, pero cada persona involucrada había pagado por esa certeza. Charles regresó a la habitación donde había firmado el documento. Se detuvo junto al mismo escritorio, apoyó una mano en la carpeta cerrada y pidió a un ayudante que la retirara de su vista. El archivo real era la colección segura donde se conservaban los importantes registros de la corona para la historia. Enviar la orden allí confirmaba que la decisión era permanente. No permanecería cerca como un arma, una advertencia o una invitación a reabrir la disputa.
El rey no se arrepentía de proteger la autoridad de la monarquía. La identidad real conllevaba obligaciones porque los títulos conectaban a individuos privados con el servicio público, la confianza nacional y la reputación del soberano. Sin embargo, comprendía el coste humano. Harry nunca volvería a mirar a su padre sin recordar esa firma, y ningún argumento constitucional podría reparar la distancia que había creado. Meghan afrontó la nueva realidad sin rendirse a ella. Aprobó materiales públicos que llevaban su nombre personal únicamente y dijo a su equipo que el trabajo futuro debía sostenerse sin la significación real prestada. El título se había ido, pero su voz permanecía. Por primera vez, ya no podía medir su influencia a través de una designación palaciega, y esa pérdida se convirtió lentamente en una forma de libertad. Harry llegó a su propia y dolorosa conclusión. Aceptó que proteger a su esposa e hijos requería construir una vida ajena a la aprobación del palacio, a la posición heredada o a los sueños de regresar. El duque había pasado años luchando contra la institución mientras aún esperaba que lo acogiera de nuevo. Ahora que esa ilusión había terminado, William miraba hacia el futuro sin celebración. El príncipe sabía que la claridad institucional se había restaurado, pero también entendía lo que sucede cuando el conflicto familiar se convierte en acción constitucional. La corona había fortalecido su límite mientras debilitaba a las personas que estaban detrás de él. Camila habló con Charles en una conversación privada, documentada más tarde en un registro de la casa. Le dijo que la historia podría recordar la orden como fortaleza, pero la familia siempre la recordaría como una pérdida. La reina consorte esperó una respuesta. Él no dio ninguna. No habría marcha atrás, ni nueva negociación, ni restauración. Meghan siguió adelante sin el título, pero no sin dignidad. Harry perdió la ilusión de regresar, pero ganó un futuro más claro. Charles aseguró la corona mientras aceptaba que la soberanía no podía sanar una familia rota. La orden quedó guardada. Ambas casas continuaron bajo identidades separadas y la batalla terminó para siempre. La monarquía sobrevivió más fuerte en autoridad pero innegablemente más pobre en familia. Gracias por vernos. Por favor, no olviden dar me gusta y suscribirse, y nos veremos en el próximo.